Pues para mí la clínica yo creo que realmente nos ha aportado muchísimo a la carrera porque se puede considerar que hemos tenido las prácticas que no nos han dado en toda la carrera. Realmente te hace darte cuenta de que hay cosas para las que sabes más de lo que creías que sabías y que tienes más recursos, más salidas de lo que pensabas que tenías. Te ayuda muchísimo más por el trato directo que tienes. Yo qué sé, yo por ejemplo, yo estoy en cuarto. Yo no pensaba que fuera a estar preparada para poder llevar un caso, poder redactar un manual, tener realmente clientes y trabajar con ellos. Entonces realmente eso te da un montón de fuerza porque yo por lo menos con la carrera que tenemos hay muchas veces que me he llegado a preguntar ¿a dónde me está llevando esto? Porque te da la impresión de que no sabes nada, de que no... Y en cambio en la clínica pues te da fuerza en ese sentido porque te das cuenta de que si hay una forma... O sea, realmente estás aplicando lo que sabes y sabes más de lo que creías. Entonces, no sé, en ese sentido anima mucho y aprendes mucho de las experiencias que vives. Nos hace tener un contacto con la realidad, cosa que durante toda la carrera, en 5 años, no hemos tenido ninguno, hasta que llegas a quinto, al practicum y ya, pero así durante lo que es la carrera es el primer contacto que hemos tenido, con los casos reales. Hemos hecho nosotras dos junto a Teresa un manual de represión policial también. ¿Tú qué has hecho también? ¿Te has ido al centro penitenciario? Por ejemplo, yo estoy en la clínica penitenciaria que consiste... O sea, ahora mismo estamos funcionando con una asociación y entonces lo que hacemos allí es asesorar a presos. Y quieras que no, de primeras, cuando yo me metí porque me hacía muchísima ilusión hacerlo, pero en el momento en el que, yo qué sé, somos 6 personas, en el momento en el que te dicen, tú eres una de las seleccionadas, vale, sí, soy una de las seleccionadas, el día de antes, cuando realmente te das cuenta de lo que vas a hacer, yo por ejemplo nunca había entrado en una prisión, entonces pues vas con un poco de miedo, ¿no? Pero luego, yo qué sé, estás allí y estás asesorando gente y yo por ejemplo, yo conocí una realidad que no sabía que existía. Entonces te hace plantearte muchas preguntas, te hace darte cuenta de muchas cosas. Y es eso, te enfrentas a situaciones que nunca imaginabas que te ibas a enfrentar. Entonces, yo en ese sentido, yo considero que a mí eso me ha hecho crecer. Y yo qué sé, y realmente estar allí... a nosotras allí nos llaman los abogados. Y nos tratan como abogados. Entonces, yo qué sé, darte cuenta de que eres capaz de resolver las consultas que te hacen allí, trabajar en común para asesorarles a ellos y llegar allí a lo mejor con 3 folios de consultas resueltas y los llamas para resolvérselas y aún así recoger algunas nuevas. Yo qué sé, en ese sentido a mí me aporta un montón. Porque además es eso, la noche de antes de ir yo estaba súper asustada porque no sabía lo que era. Pero en cambio ahora pues o sea, estoy siempre deseando de que llegue Picasen para volver a entrar, volver a las consultas otra vez. No sé, es una experiencia que además es muy bonita. Entonces... Y eso que nosotros somos alumnas de libre elección, que ni siquiera estamos haciendo el practicum, porque los que hacen horario de practicum se involucran muchísimo más en los casos. Nosotros solo venimos una vez a la semana durante todo el año, que son 2 horas a la semana. Y más las horas que le tienes que más aplicar las en horas casa. que le aplicas en casa. Y la verdad que aprendes mucho, te aporta un primer contacto con la realidad, como he dicho anteriormente. Y yo invito a todos los que invitamos a todos los que tengáis interés en conocer lo que pueda ser la clínica jurídica, diciéndonos que esto es algo, no sé, que te va a aportar mucho, productivo e interesante, muy interesante. Porque con lo vaguilla que soy yo, para que me guste venir, vamos.